Historia del poder político en España es el título de uno de los últimos trabajos de José Luis Villacañas Berlanga. El profesor Villacañas es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y director de la Biblioteca Virtual de Pensamiento Político Hispánico Saavedra Fajardo. Para hablar con él de esta obra que combina filosofía e historia, nos acompañan también en el estudio Francisco José Martínez, que es catedrático de Metafísica en la UNED, y Antonio García Santesmases, catedrático de Filosofía Política también en la UNED. Buenos días. Tenemos con nosotros al profesor José Luis Villacañas, que ha venido a otros programas de la UNED, de Sin Distancias, con el profesor Francisco José Martínez, que también nos acompaña, y vamos a comentar su libro Historia del poder político en España, que, como muy bien aparece en la edición de la editorial RBA, bueno, el profesor Villacañas lleva años, como se dice aquí, haciendo un proyecto de explicar la historia política hispánica. Tiene otras obras sobre Jaume I, sobre la formación de los reinos hispánicos, sobre la monarquía hispánica, sobre qué es el imperio, pero aquí hay realmente una reflexión pues muy global, una reflexión que abarca, digamos, desde el inicio. Pues es verdad que el libro probablemente lo entregaste antes de la abdicación del rey. Sí. Porque no aparece, veo yo, que está ahí el tema de en qué medida tendrá futuro esta Constitución, y no se había producido todavía el tema de la abdicación del rey. Y bueno, pues tampoco ya, aunque ya ahí hay referencias al tema de Cataluña, cómo sigue el tema, en fin, las manifestaciones, lo de Escocia, etcétera. Pero antes de llegar a esa actualidad, quizá lo que interesa más es, en el propio prólogo, algo muy importante para ti, que eres un hombre que conoces, haces una combinación muy atractiva entre filosofía e historia, el uso político de la historia, en qué medida una concepción sentimental de la nación, llegas tú a plantear, tiene sentido o no, cómo habría que interpretar la historia, qué es esto de la nación existencial y la nación política, cuándo podemos decir que realmente empezó España como nación, porque hay momentos que hablas de nación fallida, de la crisis del Estado-Nación. Esta sería un poco la primera pregunta. ¿Cómo un filósofo tan buen conocedor como tú de grandes autores como Weber, como Kant, nada menos que te has metido toda la historia de España hasta llegar a la situación actual, desde por lo menos todo el proceso de los reyes godos que decían cuando éramos pequeños? Sí. Bueno, buenos días ante todo. Como podéis suponer, es para mí muy placentero volver a estar con vosotros. Creo que la UNED es verdaderamente pionera, ¿no?, en abrir la universidad a la radio y a la televisión, pero yo creo más en la radio que en la televisión, y naturalmente me parece que este medio es un medio cualitativamente afín con la inteligencia, ¿no? Yo creo que la memoria mía más antigua como joven en formación pasa por la aspiración a escribir una historia de España. Esto es una de las cosas que, yo no sé dónde andarán mis primeros papeles, ¿no?, pero era una aspiración vocacional desde hace mucho tiempo. Y creo que es muy importante decir esto, no tanto por mostrar, ¿no?, que era una especie de destino, sino fundamentalmente porque escribir y mirar la historia de España se enraiza en una percepción que yo deseo conservar, ¿no?, que es una percepción bastante juvenil, bastante infantil incluso, y bastante sobredeterminada por lo que podemos llamar los momentos iniciales de la configuración de la personalidad, ¿no?, que no hace falta referirse a Freud para entender que está íntimamente vinculado a los elementos más familiares, más íntimos de la personalidad, ¿no? Este libro, yo creo que para comprender bien este libro, para comprender bien al autor de este libro, en el caso de que eso sea relevante, pero aquí puede ser atinado decirlo, habría que imbuirse de la mentalidad que destila un libro anterior, inmediatamente anterior a este, que es La mano del que cuenta. La mano del que cuenta es una memoria de mi padre, ¿no? Obviamente, mi padre no las escribió en relatos orales, ¿no?, pero es las memorias de los padres, de nuestros padres, de los padres de nuestra generación.
la memoria de los derrotados, obviamente. Mi padre fue un derrotado, luchó ahí en las trincheras de la Complutense, ¿no? Durante 2 años, luego marchó a la guerra al frente de Castellón, donde fue prisionero, y luego estuvo dando tumbos por toda España, ¿no? Y yo hago las memorias de esta forma de vida de los campesinos andaluces, cómo les coge la guerra, cómo les coge la República, cómo les coge Franco, cómo les coge... Y ese ambiente de casa, ¿no? de completa distancia, de una infinita distancia respecto al destino histórico de España y respecto al destino histórico tanto de la República como de Franco como de todos los demás. Ese espíritu frío, ¿no? Tocqueviliano, ¿no? Del que no tiene causa, del que no tiene partido, del que no tiene nada, del que reúne miles de años en su sangre de derrota, ¿no? No de una derrota puntual, claro, luchadores de la República, sí, pero en el fondo luchadores decepcionados en la propia lucha de la República. Si veis ese libro, intento reproducir el estado de ánimo de mi padre, ¿no? Siendo un perdedor antes de haber perdido, ¿no? Desde ese punto de vista está escrito este libro. Y en cierto modo creo que podemos decir que es un libro desapasionado, apasionadamente desapasionado, ¿no? En la que el eco de esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Que es propio de las minorías completamente marginadas de la historia de España, todavía resuena, ¿no? Pero yo creo que ese es Coselles decía que los derrotados son los que innovan con la inteligencia, ¿no? Porque tienen que explicarse la derrota. Y yo, por ejemplo, lo decía cuando escribí mi libro sobre Ramiro de Maeztu, ¿no? Pero ¿cómo te metes a escribir una historia sobre Ramiro de Maeztu, ¿no? Uno de los forjadores realmente de aquello que significa la España que te ha derrotado desde milenios? Bueno, es que hay que, como decía Weber, hay que comprender, hay que conocer realmente, ¿no? Al que te ha hecho daño. Y en ese conocimiento, a mí una cosa que me impresiona mucho, que creo que tiene gran interés, porque hay gente que efectivamente empieza, unos desde los Reyes Católicos, otros desde las Cortes de Cádiz, pero ahí hay toda una reflexión en tu libro sobre eso que se vino a denominar la Reconquista, sí. Cómo se podía meter nada menos que 8 siglos ahí, pero no cabe duda que incluso me venía a la cabeza cuando te oía, incluso en el caso de los derrotados, por ejemplo, pensemos en Américo Castro o en otros, ellos dieron muchas vueltas a qué había ocurrido ahí. Vamos a hacer la pregunta de una forma esquemática. Sí. Si realmente allí habían convivido 3 culturas, judíos, musulmanes, cristianos, y a partir de un determinado momento la homogenización acabó con aquello, con aquella diversidad, con aquella pluralidad. Y entonces, bueno, pues qué papel es el que jugó allí la Inquisición, la limpieza de sangre, el problema de los conversos, o si por el contrario eso es una idealización y realmente nunca llegó a haber convivencia, siempre hubo conflicto hasta que alguien se hizo con el poder, ya que también el libro es una historia del poder, sí. Y consolidó. ¿Cómo lo ves tú? Yo lo que veo es que efectivamente sitúo en una época bastante arcaica lo que podríamos llamar la gran separación de élites y pueblo, que en el fondo atraviesa todo el libro, ¿no? Esa íntima desconfianza, esa desconocimiento, ese desprecio muchas veces, esa incapacidad de sentir unos que están representados por otros. Esa fisura entre élites y pueblo es muy arcaica en la historia de España y está íntimamente vinculado al fracaso de una única sociedad, no de 3 culturas. Yo que aquí disiento de Américo Castro, creo que Américo Castro tiene que ser revisado, naturalmente que me inspira en muchísimas ocasiones, pero había una cultura que era la cultura andalusí, desde la parte que podemos llamar que estaba bajo dominación musulmana, pero que era la cultura mozárabe, en cierto modo, que era claramente la que había sobrevivido a la dominación musulmana. Pero en el fondo era la misma cultura. Cuando vemos los beatos de Liébana hablar de lo que sucede en Toledo, de los cristianos de Toledo, para ellos son completamente herejes, completamente extraños. Las 2 sociedades, la andalusí y la mozárabe, desaparecen al mismo tiempo
desaparecen más o menos en el mismo instante, que es en la primera mitad del siglo XII. Estamos hablando de los herederos de Alfonso VI, estamos hablando de la época de Alfonso VII, el interregno entre Alfonso VI y Alfonso VII. Y aquí sucede, obviamente, dos cosas. Que España, la sociedad española, la sociedad hispánica, mozárabe o andalusí, esto da igual, pierde la capacidad de controlar su propio destino. Deja de ser una evolución endógena, que podríamos llamar, o una etnoformación endógena. Y deja de ser eso fundamentalmente porque las formas de la monarquía, de los reinados cristianos, comienzan a tener que acreditarse respecto de los poderes europeos. Fundamentalmente Cluny, fundamentalmente los francos. Y a su vez, los poderes musulmanes, incapaces de tener algo parecido a una yihad, no existe una yihad en el mundo andalusí, e incapaces de tener la posibilidad de defenderse, como diría Maquiavelo, con armas propias, tienen que recurrir a los almohades. Y francos y almohades es una doble presión tan extraordinaria sobre la formación endógena hispánica, andalusí o mozárabe, que acaban destruyendo literalmente las bases culturales de nuestros pueblos. Esto se ve perfectamente cuando entran las Biblias y los ritos francos, la enorme quema de libros mozárabes que tiene lugar en Toledo, y la época de anomia radical. No estamos hablando de nada parecido, no hay en la historia de España nada parecido a la anomia que se produce desde Toledo hasta Asturias, justamente como resistencia de la incorporación de los libros francos y las liturgias francas. Esto genera una revolución de tal índole, que es una revolución contraseñorial, porque se han roto las formas monásticas democráticas, se han roto las formas monásticas de abad rotativo, de grupos familiares autónomos, y han entrado las formas de abadías señoriales, con las jerarquías feudales, con el cobro de impuestos al modo franco. Esto destruye la sociedad castellana. Y aragonesa menos, porque está menos consolidada y porque la sociedad aragonesa, naturalmente, no tiene tantos burgos como la sociedad castellana, ¿no? Pero igualmente destruye la sociedad andalusí. Los almohades entran como el ejército ISIS en cualquier sitio, o sea, arrasa las aristocracias, arrasa la delicadeza cultural de los andalusíes, arrasa la poesía, arrasa las formas griegas, que en el fondo eran las siríacas que habían traído a los andalusíes, que eran formas griegas estrictamente, la poesía anacreóntica, la poesía del Eros, que en el fondo va a ser lo que sobreviva, curiosamente, en un sitio contra todo pronóstico, Aquitania. Y desde Aquitania van a extender el amor cortés por toda Europa. Pero Aquitania era el lugar central del comercio andalusí. Por eso Navarra es tan importante y por eso le doy tanta importancia a Navarra. Porque todo el comercio importante de ese momento va entre Al-Ándalus y Aquitania. Cuando decías lo de los francos, hay un punto importante. En el libro aparece, por un lado, al principio Covadonga, después el sepulcro de Santiago, Roncesvalles y Santiago, en lo que eran las peregrinaciones. Y bueno, tú sabes que ahí se ha insistido mucho, unos en la marca carolingia, otros en las raíces cristianas de Europa. ¿En qué medida juega ese papel, que a mí me parece muy atractivo en el libro, cuando hace ese contraste entre Santiago y Toledo, como los dos lugares antitéticos de cómo había que interpretar, porque puede ayudar a entender después lo que va ocurriendo después, con otro punto que tenemos que ir, claro, el libro es muy rico, pero que es la enorme importancia que tú das a la cuestión judía y cómo se va a resolver la cuestión judía después. Entonces, de alguna manera, la idea de que hubo unos pocos que resistieron como Pelayo, que hubo otros que constituyeron la tumba del apóstol y ahí se pudo mantener las raíces cristianas como Santiago, pero el problema de qué lugar era el que jugaba en todo ese mundo los judíos es decisivo para entender lo que viene después en el libro, claro, que es el proceso de los reyes católicos y la constitución del tipo de Estado, ¿no? Claro. Resulta obvio que desde Gregorio I a Gregorio VII la percepción de Toledo ha cambiado completamente. ¿Por qué? Porque Toledo queda enquistado en lo que es la liturgia mozárabe y las formas originarias. Toledo se constituye porque
Gregorio I está en condiciones de vincularse a las élites católicas del sur, Isidoro, Leandro, y ofrecer un modelo de consistencia que intente generar núcleos de poder alternativos a Bizancio, porque Gregorio I es un geoestratega fundamental en la medida en que muestra que Occidente no puede depender de Bizancio ya. ¿Por qué? Evidentemente, la situación de inestabilidad del Oriente en el año 610 ya está previendo que aquello va a tener demasiada crisis interna como para proteger a los poderes cristianos occidentales contra los herederos de los grupos germánicos. La consecuencia es que se comienzan a producir poderes cristianos en Occidente. Ahora, para los francos de Carlomagno, Toledo ya es completamente una excentricidad supersticiosa y ajena a la cristiandad en el sentido en que se está construyendo cuando Roma y Francia establecen, y Pipino establecen la relación privilegiada que van a mantener a lo largo de toda la Edad Media. Esto va a ser toda la Edad Media. Toledo, podemos decir que nunca llegará a ser una ciudad cristiana propiamente. Esto es muy importante. Cuando entra Alfonso VI en Toledo y da como fuero, el fuero juzgo, en el fondo, él concibe Toledo como la reunión de 4 ciudades. La ciudad mozárabe, la ciudad musulmana, la ciudad judía y la ciudad cristiana. Y cuando él entra en Toledo, igual que entra en Toledo Alfonso VIII después de las Navas, salen las 3 comunidades, y lo dice el cronista de forma muy precisa, a honrar a Dios cada una en su idioma. O sea, Toledo no es una ciudad cristiana hasta posiblemente el gran pogromo de 1448, que es lo que estudio de manera extraordinaria, porque es la matriz verdadera de la construcción estatal española. Evidentemente, Santiago de Compostela es un antitoledo. Está hecho para ser un antitoledo y está hecho para ser la punta de lanza de los poderes francos en España. Y la construcción de Santiago, de Gelmírez, siempre se da a aliados poderosísimo de los francos. Gelmírez es el contable de Raimundo y es el contable de la reina Urraca y es el padrino de Alfonso VII, que es el gran rey borgoñón. Por lo tanto, está diseñada como esta influencia europea en esa evolución específica hispánica que en el fondo nadie entiende y nadie sabe. Pero ahí es en qué donde, consiste. precisamente, al ser preludio de esa construcción estatal, de nuevo vuelve otra vez, como decíamos antes con Américo Castro, la interpretación que van a hacer los derrotados en la Guerra Civil, por ejemplo, Fernando de los Ríos, pues continuamente va a ser la idea de que esa especie de fusión entre poder político, poder religioso, de Estado y Iglesia, es lo que va a impedir que en España pueda aflorar una conciencia cristiana heterodoxa, disidente, erasmista. Hay un momento que tú citas lo de Erasmo, es decir, la idea de que se construye el Estado, lo que llamamos aquí la construcción estatal, a partir de una determinada forma de interpretar la identidad religiosa, lo que va a significar la Contrarreforma. Entonces, que empieza, quizá el símbolo empieza con Granada, pero sigue después con Cisneros, sigue después cómo interpreta Carlos V al final ya de su vida y los consejos que le da Felipe II después de lo que ha pasado con lo que él ha vivido en las divisiones religiosas. Entonces eso construye. Entonces es verdad que los filósofos tendemos, a veces cuando se hace filosofía política normativa, a insistir mucho en la idea del Estado moderno como un Estado donde se va, bueno, pues situando hacia pasos determinados con Locke, el Estado liberal, el que haya una conciencia independiente de la religión del Estado, pero en la facticidad, sin embargo, bueno, hay una forma de construcción estatal donde hay una identidad religiosa fuerte que marca el nosotros y el ellos. Y aunque el libro tiene un gran interés en decir que hay distintos ellos, que no hay un único ellos, que hay una pluralidad, pero eso va a marcar, ¿no? Sí. Va a marcar con los judíos, va a marcar con los musulmanes, sí. Va a marcar en la idea de la conquista y el proceso de evangelización, pero va a marcar también en la construcción interna, pues la idea de la Contrarreforma, la idea de... Bueno, todo eso marca, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, yo
creo que conviene reflexionar sobre un hecho, y es que las relaciones Iglesia-Estado en la historia de España son todo menos evidentes. O sea, ahí tenemos que ser contraintuitivos. Por ejemplo, si yo digo que el mayor enemigo moderno de la monarquía hispánica ha sido Roma, la gente se echa las manos a la cabeza. Es contraintuitivo. Pero, sin embargo, es verdad. El mayor enemigo geoestratégico de España desde 1520 a 1648 ha sido Roma. Y se pueden dar noticias para argumentar a favor de esto. Yo no quiero decir que eso sea una verdad. Quiero decir que podíamos empezar a enunciar propuestas contraevidentes, ¿no? Contraintuitivas. ¿Por qué? Esencialmente porque los únicos dos proyectos reales, modernos, de hegemonía y de plenitud o potestati es la de los Austrias, inexorable, y el papado. O sea, estamos hablando de la lucha medieval, mutatis mutandi, de estructuras universales de poder de los güelfos gibelinos, de Enrique IV contra Gregorio VII. Es estructuralmente la aspiración de Carlos era hacer del Papa su sacristán, y la aspiración del Papa era impedir por todos los medios, aliándose si es preciso con Suecia y aliándose y haciendo estallar si es preciso a los señores protestantes alemanes para impedir que el emperador pudiera estar en condiciones de convertir al Papa en su sacristán. De todas maneras, yo creo que el destino de homogeneidad es un destino europeo. Desde el momento en que la alianza castellana con Francia se establece de manera a cal y canto, y por lo tanto la entrada de la Iglesia con Gregorio VII es inevitable, la homogenización es inevitable. El problema no está en la homogenización. El problema para mí está en que después de la homogenización, vía pogromo o vía conversión, después esa homogenización se niega en la medida en que se pasa a la Inquisición sobre los propios conversos. Este es el problema de la historia de España. El problema de la historia de España no es la homogenización cristiana, obviamente. ¿De qué íbamos a hablar? El problema es que la homogenización cristiana se hace fallida porque se tiene necesidad de crear un tribunal de Estado, no religioso, de Estado, que es la Inquisición. Y, por lo tanto, es la construcción del Estado que somete el proceso religioso a su propio fuero, y haciendo la primera revolución moderna de la historia de la Iglesia, que es la asunción por parte del Estado de todos los poderes de decretar herejes en favor del jurista estatal. Y esto no es una homogenización convencional, esto es otro tipo de homogenización que podemos decir que es de un dispositivo inquisitorial, que es otra cuestión. Por favor, discúlpame, Fran. Bueno, yo hace unos meses estaba en Granada y desde una de las torres de la Alhambra meditaba que qué significado tenía que los reyes católicos, a los cuales se les atribuye, digamos, el nacimiento de la nación, estuvieran enterrados en Granada. Es decir, y que lo primero y que los dos elementos fundamentales suyos justamente tienen que ver con lo de la homogeneización, ¿no? Sin duda. Primero hay un rechazo de ellos, que al principio fueron favorables bueno, y a los judíos directamente. Directamente a los judíos, y vamos, al final los liquidan, y lo mismo con... quieren, en lugar de ser enterrados pues en Toledo o en Segovia o tal, en Granada. Es decir, el símbolo de la derrota y de la derrota de los musulmanes, ¿no? Entonces yo lo veía desde un punto de vista como más clásico, lo veía como una especie de enfermedad originaria, ¿no? Digo, claro, es que, digamos, nuestra nación surge ya con este hándicap, ¿no? Con esta barbaridad, es decir, que la nación se impone, o la nación hegemónica se impone rechazando a gran cantidad, y además, desde un punto de vista burgués cultural, digamos, rechazando a una gran cantidad de súbditos que encima eran los mejores, los más avanzados desde el punto de vista económico, los más avanzados, los grandes economistas, los grandes agricultores. Es decir, que, digamos, la nación empieza... Los médicos también. Los médicos judíos, claro, suicidándose, eliminando, digamos, a los elementos más importantes que le podían haber sido enormemente útiles en el desarrollo capitalista, ¿no? Sí, yo creo seguro. que esa es una reflexión que me hice yo allí desde la Alhambra, de algo como que nos ha lastrado desde entonces, ¿no? Esa incapacidad de integrar al otro,
Bueno, no el otro, porque éramos nosotros también, ¿no? Y además esa incapacidad de... Es importante, cuando recordamos lo de Granada, ¿no? Es importante que nadie de las élites de Fernando el Católico y Isabel impugnaban la homogeneización cristiana. Nadie. Lo que había enormes diferencias era en cómo llevarla a cabo. Las diferencias entre Hernando de Talavera y Cisneros ahí son abismales. Porque Hernando de Talavera procede del mundo converso que ya lleva un siglo, desde el pogromo de 1391 a 1492, llevan un siglo de incorporación exitosa. Este es el punto, yo creo que en el que tú deseabas insistir. Es que hubo una integración exitosa. Hubo el gran siglo XV castellano, que es un siglo XV de renovación y de configuración protonacional, exitosa y protoburguesa, exitosa, que es arruinada directamente por la fundación de la Inquisición, por la transformación radical de la mentalidad castellana, que sigue anclada a las peores élites, aquellas que habían hecho de la guerra la economía. Hay un libro sobre la Edad Media que habla de Castilla como una sociedad preparada para la guerra, y es verdad. Castilla vivió de la guerra. Una guerra que era a veces guerra mayor, a veces era guerra menor, cuatrería, pero vivió de esto. Y ahí hay una regresión del espíritu castellano y un abortaje de la construcción nacional castellana. Porque los portadores de la construcción nacional castellana fueron los conversos. Esto hay que decirlo alto y claro. Y al arruinar a sus portadores, el Estado quedó reducido a una élite de poder sin soporte urbano, intelectual, económico. Y este es el problema de la fundación de la Inquisición. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Invitamos al profesor Villacañas a un nuevo programa para seguir discutiendo sobre este libro realmente apasionante, Historia del Poder Político en España, publicado por la editorial RBA.